pronto la historia nos empieza a meter en la vida de un matrimonio y nos explica las consecuencias que sufrieron al apartarse de Dios. Dice en el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, las cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. En los últimos capítulos del libro de Ruth se nos da una historia de amor con una gran enseñanza de la redención de Dios por su pueblo. Pero en el primer capítulo se nos habla de la tragedia de una familia creyente en Dios, la familia de Noemí y de Elimelech. Llegaron a cometer ciertos errores durante un tiempo de crisis económica. Ellos se apartaron a Dios. ¡Qué error tan grande! Ellos buscaron la comodidad, pero encontraron todo lo contrario. Buscaron la estabilidad, pero encontraron todo lo contrario. Buscaron la prosperidad, pero encontraron lo contrario. Y eso es lo que siempre pasa cuando queremos progresar afuera de la voluntad de Dios. Siempre encontramos lo contrario a lo que queremos encontrar. A lo que andamos buscando, siempre vamos a encontrar lo contrario. Y por supuesto no va a ser nada bueno, siempre que queremos progresar afuera de la voluntad de Dios. Ellos aparentemente mejoraron
pues nos dice la escritura que se permanecieron ahí como 10 años. Me imagino que les ha de haber ido bien, porque por alguna razón se quedaron. Pero lo más importante fue destruido, lo espiritual, su hogar. Tú puedes ser pobre, tener necesidad, pero puedes permanecer dentro de la voluntad de Dios y terminar bien. Este matrimonio se desesperó en la crisis y destruyeron su matrimonio y a sus hijos. Y creo que ese peligro es latente en cada matrimonio cristiano. Algunos matrimonios llegan a destruirse y a destruir a sus hijos cuando solo buscan lo material y no lo espiritual. Cuando solo buscan hacer la voluntad de Dios, hacer su voluntad, y no hacer la voluntad de Dios. Cuando dejan que las circunstancias dirijan su vida y no la fe en Dios. Hay algunas cosas que quisiera que entendiéramos. Por ejemplo, número 1, que todos los matrimonios cristianos pasamos tiempos de adversidad. Tanto Elí como Noemí estaban pasando necesidad, como otros estaban pasando necesidad también. Todos los matrimonios pasamos tiempos de adversidad. Número 2, todos los matrimonios cristianos tenemos momentos de pruebas. Número 3, todos los matrimonios cristianos tomamos decisiones que alteran la vida entera del matrimonio y afectan a nuestros hijos también. Número 4, todos los matrimonios cristianos llegamos a afectar la vida de nuestros hijos por las decisiones que llegamos a tomar. Nos concentraremos en este matrimonio, Elimelec y Noemí, el matrimonio que se apartó de Dios. Hay algunos mandatos de Dios para el matrimonio cristiano. Por supuesto, se aplica a la vida individual también. Por ejemplo, Dios nos manda vivir dentro de la voluntad de Dios, practicando los principios bíblicos. ¿Hay alguna confusión cuando pensamos que estamos dentro de la voluntad de Dios y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Pero no siempre es así. No porque estamos dentro de la voluntad de Dios significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. Lo voy a explicar, espero no confundir. Y si acaso estoy mal en esta explicación, bueno, ignórenla y descártenla. Quiero decir que, por ejemplo, Dios nos manda ir a la iglesia. Vamos a la iglesia, esa es la voluntad de Dios. Estar dentro de la voluntad de Dios. Estamos en la iglesia y estamos dentro de la voluntad de Dios. Pero si estamos en la iglesia y no estamos prestando atención a lo que se está predicando, no estamos abriendo el corazón a lo que se está diciendo, a lo que Dios nos está hablando, aunque estoy dentro de la voluntad de Dios, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguna persona va a la iglesia, creo yo está dentro de la voluntad de Dios porque así está obedeciendo el mandato de Dios, pero si está jugando con su teléfono durante el servicio, no está haciendo la voluntad de Dios. Hay algunos matrimonios que se casan dentro de la voluntad de Dios, que están en la voluntad de Dios, pero no practican los principios bíblicos. Y aquí es donde yo explico esto. Podemos estar dentro de la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Dios. Vivir dentro de la voluntad de Dios es un mandato de Dios. Y también practicar los principios de Dios es un mandato de Dios. Si el matrimonio no vive dentro de los principios de Dios, aunque haya comenzado dentro de la voluntad de Dios, es muy difícil que se mantenga firme, sólido y lleno de bendiciones. Si el matrimonio no vive dentro de los principios de Dios, es muy difícil que llegue a tomar decisiones espirituales. Si el matrimonio no vive dentro de los principios de Dios, es muy difícil que los hijos vivan dentro de la voluntad de Dios. Si el matrimonio es cristiano, debería de vivir dentro de las normas establecidas en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 4 dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios nos ha mandado vivir dentro de la voluntad de Dios y practicar los principios de Dios. También Dios nos ha mandado buscar a Dios. Dice en Deuteronomio 4, versículo 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Buscar a
Es un mandato que Dios nos da. El Salmo 34, versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No podemos decir que todo se ha acabado cuando no hemos buscado la dirección de Dios. Si llegan problemas, adversidades, crisis, es tiempo de buscar a Dios. No podemos decir que todo se ha terminado cuando ni siquiera hemos buscado la dirección de Dios. No podemos decir que no se puede resolver el problema cuando no hemos buscado la ayuda de Dios. No podemos decir que no hay salida cuando no hemos esperado en Dios. Dios nos manda a buscar a Dios, individualmente, por supuesto, y como matrimonio. Es un mandato que Dios nos da, buscar a Dios. Número 3, también Dios nos dice que debemos de tener fe en Él. Marcos 11:24 dice, tened fe en Dios. Y esto es un imperativo, tened fe en Dios. No es una sugerencia, tened fe en Dios. Todos tenemos fe. El problema es que no todos ponemos nuestra fe en Dios. Y el Señor nos dice, tened fe en Dios. Es un imperativo, es un mandato. También Dios nos ha mandado no ir a Moab. Por supuesto, ese mandato fue para el pueblo de Israel, pero en un sentido espiritual, Dios nos ha mandado a nosotros a no ir al mundo. Moab representa el mundo. No deberían ellos de haber tenido lazos, alianza con los del mundo, así como Dios nos manda a nosotros no tener lazos con el mundo. No deberían de emparentar con el mundo. Dios nos manda a nosotros también no unirnos en yugo desigual, no ir a Moab. Elimelech, y Noemí cometieron varios errores graves. Algunos errores del matrimonio de Elimelech y Noemí los mencionaré. Ellos vivían en Belén, casa de pan. Belén representa la voluntad perfecta de Dios. Y aunque vivimos dentro de la voluntad perfecta de Dios, Dios permite que pasemos necesidades, adversidad. Dios sabe lo que está pasando. Ellos vivían en Belén, casa de pan. Vivían ahí en la bendición de Dios, aunque económicamente no estaban bien. Ellos vivían en donde Dios quería que vivieran. Algunos errores en el matrimonio de Elimelech y Noemí llegaron a convertirse en tragedias. Por ejemplo, encontramos este primer error. Ellos comenzaron a mirar hacia Moab. Ese quizá fue el comienzo de toda la tragedia. Comenzaron a mirar a Moab. Consideraron ir a Moab. No solo les vino la idea de repente, sino que lo habían meditado ya por un tiempo. Una vez que empezamos a considerar y a meditar, es muy probable que lleguemos a consumir eso que estamos pensando. En su necesidad no buscaron a Dios. Se precipitaron porque tal vez lo que miraron parecía mucho mejor que lo que ellos tenían. La tragedia de un cristiano que se aparta de Dios comienza cuando se empieza a considerar ir al mundo. Ahí está el principio de la caída. Cuando empezamos a considerar irnos al mundo. No se habían puesto a considerar el alto costo de ese viaje y de haberse apartado de Dios. ¡Qué gran error! Comenzaron a ir hacia Moab. Error número 2. Comenzaron a caminar hacia Moab. Siempre nuestros pies van a seguir la dirección de nuestros ojos. Ellos miraron hacia Moab y sus pies siguieron la dirección de sus ojos. En Hebreos 11:15 dice, pues si hubiesen estado, refiriéndose al pueblo de Dios cuando estaba en peregrinación hacia la tierra prometida, dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si nos ponemos a meditar en el mundo, lo que hay allá en el mundo, vamos a regresar al mundo. Si tú comienzas a considerar el mundo, vas a terminar en el mundo. De la misma manera, si comienzas a considerar a una persona que no es tu esposa o tu esposo, vas a terminar en adulterio.